Hoy me complace presentarles el cuarto foro de analítica que forma parte de lo que hemos venido denominando hacia la Venezuela optimista. Este de hoy es parte de un ciclo en el que pretendemos mostrar soluciones a nuestros actuales problemas. Gladys les dará detalles sobre el importante tema de los derivados de hidrocarburos, como lo son el gas, la gasolina y los productos refinados. Aprovecho esta oportunidad para anunciarles el foro que se realizará el 22 de agosto sobre los cambios necesarios que hay que hacerle al sistema educativo venezolano para que le permita a nuestros estudiantes tener los instrumentos necesarios para enfrentar los retos a los que nos someterá la llamada cuarta revolución industrial, guiada, entre otros elementos, por la expansión de la inteligencia artificial. Los ponentes de este seminario serán el padre Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Benjamín Sharifker, rector actual de la Universidad Simón Bolívar, Mariela Sato, vicerrectora de la Simón Bolívar y al mismo tiempo creo que es la rectora encargada, y Juan Maragall, quien, entre otras importantes labores educativas, fue durante unos años director de educación de la Gobernación del Estado Miranda. Los dejo con Gladys y espero disfruten este evento. Gracias, Emilio, por estas palabras de introducción a esta nueva actividad que organiza Analítica.com, muy activo como medio de comunicación, además ocupado y preocupado por buscar las maneras para impactar positivamente al país, a su población y que logremos la transformación tan anhelada hacia una Venezuela de desarrollo y desarrollo constante, además estructurado como corresponde, con planes efectivos, eficientes, en beneficio para toda la colectividad. Y justamente dentro de esas actividades que organiza Analítica.com, en esta se ha nuevamente unido a Fede Europa. Fede Europa es la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas para organizar dentro del marco de hacia una Venezuela optimista este seminario en el que nuevamente se aborda el tema importantísimo, por supuesto, de nuestra principal fuente de ingresos, que es PDVSA, la estatal petrolera, el sector de hidrocarburos, y además, bueno, no solo hablar de en qué estado está hoy, en qué condiciones está hoy, sino también esos planes que se estiman y que deben ponerse en práctica para que finalmente esa industria pueda recuperarse dentro de la situación que tiene hoy, además en casi abandono y deterioro total. Algo que todavía, bueno, nos sigue sorprendiendo, pero es una realidad. ¿Y cómo hacemos para que esa industria se reactive y pueda además ser utilizada de una manera mucho más efectiva para el país y dentro de la crisis que estamos atravesando? Para este seminario vamos a tener la participación del ingeniero Jorge Cancoff, quien va a hablar sobre el pasado, sobre el presente y el futuro de la industria de refinación, comercio y suministro de productos del petróleo en Venezuela, y Ramón Castro, que va a hablar sobre mercado interno. Este evento es patrocinado por Quesos Zoe. Quesos Zoe son quesos blancos artesanales, 100% larense, y además es un emprendimiento familiar en el que tienen por objetivo empoderar a los maestros queseros en zonas de bajos recursos económicos para así crear un negocio autosostenible y también, por supuesto, llevarnos a todos este delicioso sabor larense. Es parte de esas empresas que siguen apostando al país, siguen trabajando en Venezuela a pesar de las circunstancias y de, bueno, las adversidades, y creen en eventos como este, cuyo contenido pues justamente busca dar las mejores herramientas, información para poder trabajar de una forma más efectiva por el país, por Venezuela. Así que yo agradecida de ser una vez más invitada para moderar esta actividad. El doctor Emilio Figueredo acaba de hacer la introducción y además también ha invitado al próximo evento que tiene que ver con educación, fundamental como motor de desarrollo para cualquier país. Y bueno, vamos a escuchar a continuación las palabras del ingeniero Jorge Cancoff y también de Ramón Castro, ambos especializados en este tema que seguramente a ustedes les va a parecer muy útil para bueno, no solamente conocer nuestra realidad, sino también ver cómo podemos trabajar entre todos o todos aliados para una bueno, construcción definitiva de Venezuela. En principio que, bueno, esto es una iniciativa de Fede Europa y Analítica.com. Por Fede Europa justamente tenemos a Jesús del Vecchio, quien, bueno, queremos que hable en esta introducción sobre el interés, básicamente, la atención que tiene puesta Fede Europa en este tipo de temas, en desarrollar este tipo de temas en aras de, evidentemente, lograr una superación de la crisis. ¿Por qué? Y bueno, también bienvenido y gracias por este tipo de iniciativa, por estar siempre tan ocupado
por Venezuela. A otro seminario de los que hemos estado trabajando sobre hacia una Venezuela optimista, y en este evento estaremos hablando sobre los temas de refinación, comercio, suministro y mercado interno. Como bien sabemos, en el sector petrolero tenemos una serie de fases en las que se trabajan para poder lograr llegar a los productos finales que todos conocemos, consumimos y exportamos también. Y para ello, en el pasado reciente, hablamos sobre la parte de exploración y producción de petróleo y gas, y siguiendo con la cadena pues, de procesos que la industria petrolera se tiene. Hoy hemos querido invitar a dos expertos en materia de refinación, en el caso del ingeniero Jorge Cancoff y en el caso de mercado interno, al licenciado Ramón Castro. Con esto lo que queremos es dar una explicación bastante más amplia de la situación que hoy se está viviendo en términos de las refinerías en Venezuela. Las refinerías que son propiedad de Venezuela estaban en el exterior, y por supuesto un tema que nos agobia mucho en la actualidad, que es el tema de los productos que son derivados de hidrocarburos y que se manejan en el mercado interno, en específico la gasolina, el gas licuado de petróleo y los aceites lubricantes, como parte importante del día a día de nuestras vidas. Sin mayor preámbulo que hacer, y ya para comenzar en materia, dejo al ingeniero Jorge Cancoff y al licenciado Ramón Castro para que nos expliquen lo que en cada uno de estos temas estamos teniendo y cuáles serían los planes a seguir para la recuperación de estos proyectos que hoy se están llevando a cabo. Muy buenas tardes y de nuevo agradecido al grupo de Venezuela Optimista por darnos la presentación de hablar sobre los aspectos de refinación, comercialización y mercado interno. Antes de comenzar a tratar el tema, es importante destacar que la creación de PDVSA en agosto de 1975 y la transferencia de las operaciones a las empresas venezolanas fue un éxito. Este elemento lo destaco porque hay muchos economistas que consideran que no fue apropiado en el año 75 la creación de PDVSA y transferencia en enero del 76, porque consideran que se debió haber esperado a que se pasaran hacia lo que llamamos las concesiones, que terminaban en 1983. Sin embargo, ya las empresas transnacionales habían disminuido en los últimos años sus inversiones en Venezuela, de tal manera que todo lo que yo les voy a presentar en este momento tiene que ver ya con Petróleos de Venezuela creada y manejada por personal venezolano. En esta lámina nosotros podemos ver la capacidad de refinación de PDVSA que en el año 2002, donde PDVSA tenía una capacidad total de cerca de 3.100.000 barriles a nivel de Venezuela y en los países donde había adquirido refinerías. Esto lo hicimos con la finalidad de poder garantizar el suministro de los crudos venezolanos y no estar relacionados directamente con la subida o la bajada de los crudos. De tal manera que allí pueden observar que en los Estados Unidos teníamos 7 refinerías con una capacidad de 1.200.000 barriles, inclusive la refinería de San Croix, que estaba en las Islas Vírgenes, y también teníamos las operaciones de la refinería
de Curazao. Además, en Europa contábamos con 4 refinerías en Alemania, en asociación con Beva Oil, y 4 refinerías en Suecia y en el Reino Unido con la empresa Ninas. Pasemos a ver ahora la próxima lámina. Allí pueden ver ustedes que la capacidad de refinación de Venezuela en el año 2020 se redujo a 894,000 barriles por día, conservando solamente 3 refinerías de Citgo en los Estados Unidos con una capacidad de 674,000 barriles. Y Venezuela, que contaba con más de 1,5 millones de barriles, actualmente tiene alrededor de 220,000 barriles de capacidad, porque la mayoría de las plantas de refinación no se encuentran operativas. Pasemos a la próxima lámina. Esto es ahora un elemento, esta es la flota petrolera nacional. ¿Cuál fue el objetivo de esta flota? Bueno, de disponer un transporte marítimo confiable y seguro para el suministrar crudo, productos refinados, gas natural licuado y asfalto a nuestros centros de refinación en el exterior y garantizar el suministro del mercado interno a través de una flota moderna y confiable para las operaciones de cabotaje. Pasemos la próxima lámina. Allí podemos ver la flota petrolera nacional para el año 2002, que habían 8 Aframaxes. Estos barcos Aframaxes fueron diseñados especialmente, son barcos únicos de categoría, los llamamos Lake Max porque eran la máxima capacidad que se disponía para sacar el crudo del lago de Maracaibo por el bajo calado. Además teníamos 2 Panamax, 4 producteros que fueron construidos no solamente para la exportación, sino para el cabotaje. Habían 2 de gas licuado de petróleo, 2 asfalteros y 1 quimiquero. Pasemos a la próxima lámina. En el año 2020, allí pueden observar los barcos que muchos de los cuales teníamos en el año 2002 han desaparecido y muchos de ellos no fueron debidamente reemplazados. Ahora aquí se muestra una flota de las cuales de estos 13 barcos hay 3 que están en litigio y la flota efectiva es apenas de 10 buques tanque. Esto definitivamente ha reducido la capacidad y por otro lado Venezuela está endeudada con estos tanqueros que ha comprado, mientras que en el año 2002 Venezuela tenía toda su flota debidamente pagada y no le debía nada a los acreedores. Pasemos a la próxima lámina. Esta es la ubicación del sistema venezolano de refinación. Como pueden ver, desde occidente hasta el centro, hasta el oriente, todas las refinerías y sus capacidades, los cuales nos daban cerca del 1,5 millones de barriles por día. Vamos a ver la próxima lámina. Allí pueden ver lo que es lo que era la capacidad de refinación por unidades de proceso en el año 2002 versus el 2020. Teníamos una capacidad de destilación de 1.282.000 y apenas quedan una capacidad de 120,000 barriles. En desintegración o craqueo catalítico teníamos 255,000 barriles de capacidad y hoy en día escasamente está operando, por información que tenemos no muy certera, de 40 a 45,000 barriles en el palito. Y en el resto de los procesos, como pueden ver, prácticamente no queda nada de capacidad, a excepción de coquificación, que apenas hay unos 23,000, y pueden ver el factor de complejidad
que es muy importante para determinar la calidad de los productos de la refinería, de 9 bajó a 3. Vamos a ver la próxima lámina. Aquí en la próxima lámina se puede ver también todo lo que es ya por unidades de proceso, las unidades que nosotros teníamos operativas, todas 100%, versus a lo que hay hoy en día. De tal manera que prácticamente las refinerías de Venezuela están paralizadas, como podemos ver en este cuadro, que apenas unidades en operación, solamente hay unas 7 unidades versus las unidades que teníamos en el 2002. Vamos a ver, a pasar a la próxima lámina. Allí podemos ver los complejos petroquímicos de Venezuela. Allí podemos ver el complejo de Zulia, el de Morón, de la planta de aromáticos de BTX en la refinería El Palito y el complejo Anzoátegui, conocido como el de José. Además de eso, tenemos una asociación con Colombia llamada Colombo Monómeros Venezolanos, que hoy actualmente está bajo la dirección de PDVSA ad hoc, y todos los ingresos de esto son reportados hacia el gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó. Pasemos a ver la próxima lámina. Esta es una lámina que muestra que una de las actividades más importantes que tenía Venezuela y que debe tener es la parte de petroquímica, porque es la cantidad de productos que sirven para la exportación, incluyendo, por supuesto, todo lo que se refiere a la parte al apoyo al sector agrícola, como es la parte de la producción y amoníaco, de amoníaco y urea. Estos productos son de gran valor, por eso que la petroquímica es muy extensiva en la generación de divisas para Venezuela, ya que en la refinación lo que nos da es combustible. Nos da combustible automotor, combustible aviación y otros combustibles, lubricantes, etc. Sin embargo, la petroquímica es algo que tenemos que definitivamente recuperar y desarrollar, porque es lo que tiene un valor agregado mucho mayor que lo que es los productos que salen de la refinación. Bueno, con esto yo termino mi intervención y estamos dispuestos pues a responder las preguntas que ameriten el caso. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera agradecer la oportunidad que se me brinda de dirigirme a esta audiencia tan selecta, en la cual veo muy buenos amigos de la industria y de la Universidad Central y de tanto tiempo de los que nos conozco, donde vamos a poner a conversar un poco sobre las perspectivas del mercado interno en Venezuela y las posibilidades que hay, dónde estamos ahorita y qué se pudiera hacer. Vamos a conversar un poco primero a definir qué es lo que es el mercado interno de hidrocarburos en Venezuela. Se define por la oferta de todos los hidrocarburos líquidos y gaseosos que se venden en el mercado interno venezolano. El mercado interno es la cara visible de la industria petrolera venezolana ante el consumidor venezolano, ya que el mercado interno es lo que él ve. Él ve las bombonas de gas, ve la gasolina, ve los lubricantes, pero él no ve la producción, él no ve la exploración, él no ve la refinería, porque lo que ve son unas torres, él lo que ve es lo que le llega directamente todos los días. Y por lo tanto, el mercado interno impacta todas las actividades diarias del venezolano, su movilidad, su alimentación, la electricidad, la salud, la comida,
todo se mueve en Venezuela utilizando los derivados de hidrocarburos del mercado interno venezolano. Es un mercado sumamente complejo por la variedad de productos que tiene, por la complejidad del suministro, ya que vienen por barco, por avión, por río, por transporte terrestre, por la volatilidad y peligrosidad, tienen que ser manejados con muchísimo cuidado, ya que cualquiera de esos productos puede ocasionar un accidente muy grande, como hemos tenido oportunidad de verlo en recientes épocas. Y por la importancia estratégica, porque sin los productos derivados de hidrocarburos, Venezuela sería sumamente vulnerable, como en el estado actual lo es, por la ausencia de esos productos. Veamos qué actividades se realizan en el mercado interno. En primer lugar, todo lo que es la recepción de productos, el almacenamiento de esos productos, su distribución en todo el país, el transporte y luego el expendio al detalle industrial, que son básicamente las estaciones que ustedes ven donde el público pues accede a esos productos directamente. Vamos a hablar un poco de las dimensiones de ese mercado interno. Vamos a utilizar las cifras que están en la última memoria y cuenta que se obtiene, que era del 2016, en la cual habla de 1.658 estaciones de servicio. Hoy en día hay sustancialmente menos. De GNB se decía que habían 317 estaciones totalmente equipadas para abastecer unos 185.000 vehículos. Pero hoy en día en Caracas nada más hay unas 3 o 4 estaciones y las demás han sido desmanteladas. En el país también hay muy pocas. Hay 17 plantas de combustible que las vamos a ver más adelante. Hay 66 plantas de llenado para el GLP, el gas licuado de petróleo, que son las bombonas. 12 plantas de suministro. Hay 50 marinas y puertos que abastecer. Y habían allí 1.431 gandolas, que hoy en día también se habla de que son sustancialmente menos, aproximadamente unas 400, 500 gandolas, es que se dice que es lo que existe hoy en día. En cuanto a los aeropuertos y las bases aéreas, hay 50 aeropuertos y bases aéreas, hay 116 distribuidores de lubricantes, muy pocos comparados con lo que existían hace unos cuantos años. Hay 338 distribuidores de LP, también eso hoy en día ha disminuido. Hay 12 millones de bombonas que son necesarias hacerle sus pruebas electrostáticas para evitar accidentes, pero aparentemente hay sustancialmente menos hoy en día. Hay 1.144 kilómetros de poliductos, los cuales veremos después, los cuales tienen una capacidad de almacenamiento de 8.360.000 barriles. Y hay 5.175 kilómetros de poliductos pues, para llevar el gas a todo el país. Bueno, veamos ahora un poco la cadena de comercialización de la gasolina en el mercado interno, ¿no? Ya tal como les había explicado Jorge, las capacidades que teníamos de producción de gasolina en Venezuela. Sin embargo, veamos aquí que en Amuay teníamos para el 2016 178.000 barriles diarios de gasolina, en Cardón 34, en el Palito 39, en Puerto La Cruz 30. Podíamos importar libremente y teníamos también la posibilidad de traer de la refinería Isla, que estaba dentro de los circuitos de refinación, unos 50.000 barriles diarios. Eso permitía de que Venezuela tuviera una capacidad de refinación de gasolina de 303.000 barriles diarios. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 5 millones de barriles, 1.144 kilómetros de poliducto, 17 plantas de combustible que les había mencionado, 50 marinas y módulos de aeropuertos, y el transporte pues con 1.431 gandolas, de que hoy en día se habla de que existe apenas unas 400, 500 gandolas. Y teníamos unos 1.658 expendios de combustible, hoy en día eso está bastante disminuido, igual que lo de GNB. Y utilizamos los clientes industriales. Pero esto fue de acuerdo al 2016, no existen estadísticas confiables para hoy en día, básicamente son estimaciones que se hacen de acuerdo a información que se recaba pues, en el propio campo. Vamos a ver los volúmenes de mercado interno. Para gasolina en el 2017 habían 195.000 barriles, en el 2018 170, y se habla de que antes de la pandemia estábamos alrededor de unos 140.000 barriles. Es de diésel 127.000, 125 kilos, LP unos 100.000, para el 18 teníamos 60.000 barriles diarios de gas licuado de petróleo, que es en las bombonas, para un total de 500.000 en el 17, 400.000 en el 18, y para el 19 eso está bastante disminuido, cerca quizás de unos 300.000 barriles. Y lo vemos en forma de torta un poco distribuido.
Y todas estas son cifras oficiales basadas pues, en el anual de la OPEP. El consumo de gasolina es interesante ver de los 170.000 barriles diarios del 2018. Esto, el 46% era particular, o sea, son los vehículos de los carros, y el resto carga, taxi y las motos. Y del diésel, pues, el 60% de carga y el 40% es particular. Pero es interesante ver esta lámina del consumo de que el 80% del público no tiene vehículos y el 20% de la población es la que tiene vehículos. Sin embargo, este 20% consume el 65% del volumen. O sea que cuando se habla de los subsidios, es un subsidio invertido porque se subsidia al que tiene más y el que tiene menos casi no consume. Por eso se habla de que el subsidio va invertido a quien tiene menos, porque la población que tiene más es la que tiene el vehículo propio. Y la población que tiene menos, el 80%, es la que utiliza el transporte público. Aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido la demanda de Venezuela disminuyendo hasta. Hoy en día se calcula que pudiera estar, al principio de la pandemia estábamos en 90.000, 80.000 y quizás ahorita, si acaso serán unos 40.000 barriles diarios o 30.000, donde estamos hoy en día. Veamos el sistema de poliductos, los cuales tenemos. Este es el poliducto occidente, poliducto de lo que sale del palito Yagua, para el abastecimiento. Esto es un sistema de poliducto que se montó justamente en la época de la nacionalización petrolera, cuando se iniciaron todos los sistemas de poliductos para acercar los volúmenes de suministro de la refinería hacia los centros de suministro. Bueno, veamos ahora cuál es la situación anterior que resume, pues, cuál era lo que existía antes de la problemática actual. En Venezuela había una garantía de suministro al consumidor venezolano y Petróleos de Venezuela, a raíz de la nacionalización, justamente convirtió los patrones de refinación para garantizar ese suministro a Venezuela, el suministro de gasolina, y se construyeron todos los sistemas de poliductos. Hoy en día se ha cambiado el concepto de consumidor por el concepto de usuario. Ya al consumidor no se le va a satisfacer sus necesidades, sino al convertirnos en usuario, le dan al usuario algo que no es de él, en la forma como quien se lo da quiere. Por eso somos usuarios de gasolina. Entonces, como nos están dando algo, tenemos que hacer una cola, no podemos consumir si no son 120 litros al mes, porque ha cambiado el concepto del consumidor al concepto de usuario. Venezuela exportaba gasolina, exportábamos diésel, exportábamos fuel oil, bases lubricantes. Hoy en día tenemos que importar todos los lubricantes, tenemos que importar gasolina por el estado en que se encuentran, pues, las instalaciones de la refinación. Teníamos un mercado en competencia. En Venezuela siempre ha habido competencia en la gasolina. Hasta 1973, 74, en Venezuela estaba Creole, estaba Shell, estaba Mobil, estaba Gulf. Con la nacionalización se continuó la competencia, porque entonces teníamos a Meneven, Corpoven, Maraven, Lagoven. Y a partir de 1998 volvió la libre competencia mediante el regreso de las transnacionales, cuando se abrió el mercado interno y empezaron a construirse las tiendas de conveniencia, y volvió Shell, BP, Texaco, Móvil, para satisfacer las necesidades del consumidor venezolano, porque esa era la situación que había. Pero a partir del 2008, esa situación se cambió totalmente, porque se reservó todo el mercado interno a la industria petrolera, y entonces salieron todas las transnacionales, y entonces también se cambió el concepto de consumidor al concepto de usuario. Teníamos una infraestructura actualizada con poliductos de última generación, con sistemas automatizados en las plantas, donde había plantas que no tocaba básicamente sino solamente el chofer. Cuando el chofer entraba con una tarjeta electrónica, accesaba, él mismo ponía la gasolina y automáticamente ese dinero estaba depositado en el banco. Habían precios regulados porque existían abundantes recursos financieros, y los venezolanos no hemos sabido todavía salir del paradigma del precio social de la gasolina.
Habían programas de mantenimiento preventivo, programas de adiestramiento, mantenimiento correctivo, programas de seguridad que nos permitían mantener en óptimas condiciones las instalaciones petroleras. Obviamente todo eso se podía hacer porque teníamos un personal altamente calificado. ¿Cuál es la situación actual? Hay una crisis profunda en el suministro de gasolina. Ustedes han visto el volumen que se están importando de Irán. Hay problemas en el suministro de diésel. Las colas que tenemos en el GLP. No se está produciendo bases lubricantes en Cardón. No se están produciendo las parafinas. E implantaron el concepto de usuario. Y el usuario ya no es el consumidor. Ya no existe, como yo les he explicado. Nos convirtieron ahora en usuarios. Existe una infraestructura, una inseguridad total en la infraestructura, en instalaciones y equipos. Ustedes han visto los accidentes que han ocurrido recientemente, el de Cardón, los accidentes que ocurren en las carreteras, accidentes con bombonas. Hay una falta de personal calificado. Hay la gente que está allí, está tratando de hacerlo lo mejor posible, pero no tiene los instrumentos adecuados para hacerlo. Hay unos precios absolutamente distorsionados. Llegó el momento en que el precio no era precio, sino era que se regalaba algo por la gasolina. No existe un control de calidad de los productos. Aquí hay productos lubricantes que obedecen a calidades de 1930. Existe un mercado pues totalmente anárquico. Las refinerías pues están paralizadas. El Estado está tratando de reactivarlas, ojalá pudiese lograrlo, pero esa es la situación que tenemos hoy en día. Las estaciones de servicio no están mantenidas como estaban antes. Ustedes pueden ver perfectamente que van a una isla y falta un pico, falta un surtidor, no está el bombero, la luz está apagada. Hay toda una problemática en torno a la red de expendio. Ahora, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Y qué hacer ante cualquier escenario? Porque aquí pueden ocurrir muchas cosas y lo importante es pensar en qué hacer para beneficio del verdadero importante, que es el consumidor. Hay que implantar acciones inmediatas de corto, mediano plazo que garanticen la satisfacción de necesidades del consumidor venezolano del mercado interno, bajo condiciones seguras, utilizando los recursos humanos disponibles que tenemos allí y con reglas claras, iguales y estables para propiciar la libre competencia en beneficio de restaurar pues, al consumidor venezolano. Para lograr la garantía del suministro hay que hacer una importación en los actuales momentos masiva. Habría que hacer una importación masiva de combustible y GLP para satisfacer las necesidades del consumidor. Habría que cancelar los contratos con Cuba y con Petrocaribe. Yo le voy a dar un ejemplo ahora de lo que significa contrato con Petrocaribe y Cuba. ¿Cuánto paga el consumidor en Petrocaribe y cuánto paga el usuario en Cuba? Habría que derogar la ley de reordenamiento jurídico del mercado interno, la que se hizo en el 2008, y aprobar una ley de desarrollo del mercado interno para que funcione en libre competencia. Hay que implantar de nuevo el concepto de comercialización con el consumidor en el centro y con precios basados en el costo, porque no se puede conseguir un producto que su precio no esté basado, sino es en el costo, porque si no sería un producto con precio negativo, y precio negativo es que estás perdiendo. Ahora, se pueden utilizar unos precios referenciales. ¿Cuánto es el valor alterno de importación? ¿Cuánto es el valor alterno de exportación? Pero los precios tienen que estar necesariamente basados en el costo de esos productos. Para que ustedes tengan una idea, lo que significa montar un sistema de abastecimiento en Venezuela, de gasolina, habría que establecer aproximadamente 980.000 barriles diarios, 980.000 barriles por semana, que tardarían unos 7 días los tanqueros para traerlo desde el puerto de los Estados Unidos hasta Venezuela. Luego esto habría que almacenarlo en Amuay, Cardón, El Palito, Puerto La Cruz, Bajo Grande. Estas tres, Guamache, Bajo Grande, habría que llevar el producto por unos cargueros más pequeños, unos barcos más pequeños, porque no se tiene la capacidad para los tanqueros grandes. Luego esto hay que almacenarlo allí. El almacenamiento, el bajar esto de los barcos y recibirlo tarda por lo menos 2 días. Luego hay que bombearlo a los poliductos, eso tarda de 3 o 4 días. Acuérdense que tiene que ir hasta Ciudad Bolívar, que tiene que ir a Puerto La Cruz, que tiene que ir a Maturín, que tiene que ir al Vigía. Eso tarda un tiempo y tienen que estar en perfectas condiciones los poliductos con sus plantas eléctricas,
que no esté taponeado el producto, que esté ocupado por otros productos como el diésel, cosa que ha pasado en estos días, porque entonces eso disminuye, aumenta el tiempo y disminuye la capacidad de abastecimiento. Luego hay que llevarlo a estos 17 llenaderos. Luego hay que distribuirlo en todo el país con las cisternas, con las gandolas, tarea de 5 a 10 días, para que podamos tenerlo disponible en las estaciones de servicio. En total, nosotros estimamos que luego de 24 a 30 días estaría de iniciar el proceso, es que pudiéramos tener una disponibilidad total en todo el país. Hablemos un poco de lo que significan los precios de la gasolina y lo que se estaba haciendo con Petrocaribe. La gasolina que nosotros subsidiábamos, regalábamos prácticamente a Cuba y a Centroamérica, ellos se la vendían a sus consumidores 70% más caro de lo que la gasolina la compraban los consumidores americanos. O sea, mientras que en los Estados Unidos se paga $0.52 por litro de gasolina, en Cuba el usuario cubano paga $1.20, paga más del doble. Y el de, busquemos aquí el de Nicaragua, que nosotros le damos la gasolina, él paga $0.80, mientras que nosotros se la regalamos, y el consumidor norteamericano paga $0.52. O sea que lo que ha habido es un subsidio directo a los gobiernos, no al pueblo de estos países. Y de allí la importancia de revisar este tipo de acuerdos. Ahora, ¿qué hacer ante esa situación? Lo primero, hay que adecuar la infraestructura, hay que restablecer la refinería, el transporte, mejorar las estaciones de servicio. Aquí hace falta muchas estaciones, no solo para vender gasolina, sino porque la estación de servicio es un negocio, como son las tiendas de conveniencia. Hay que mantener el personal actual, incorporar personal que haga falta, adiestrarlos, asesorarlos para que las cosas se hagan mejor. Hay que restablecer los programas de seguridad y mantenimiento en las estaciones. Y una reflexión que es muy importante, porque tenemos que rescatar el concepto de la inversión privada en Venezuela. Cualquier acción que se tome tiene que estar orientada hacia el establecimiento de un sistema de libre competencia en el mercado interno de hidrocarburos. Solamente con la utilización de la libre competencia es que podemos lograr restablecer el concepto del consumidor venezolano para que tenga el producto necesario en el momento necesario, en los lugares necesarios, en el tiempo necesario, el producto adecuado y con los precios adecuados, y que reciba una información adecuada para tenerlo satisfecho como se merece en virtud de ser el consumidor de nuestro país, donde existe una industria petrolera como la que tenemos en Venezuela. Señores, muchas gracias. Yo quedo a su orden para cualquier tipo de pregunta que ustedes me quieran hacer. Gracias, señor Castro, también por su participación, interesantísimo además, y me gustaría, mientras se van desarrollando las preguntas para ambos, iniciar con esta, porque mientras los escuchaba, me surgieron dos inquietudes. Una, ¿cuándo comenzó esta cultura del subsidio, de no reconocer los costos de producción? Que bueno, que al final nos ha terminado haciendo mucho daño a los venezolanos porque además nos acostumbramos a un precio de gasolina regalado. Lo segundo es, hace 20 años, cuando teníamos una mejor industria, con esos niveles de producción, incluso en posiciones destacadas en el mundo, ¿qué planes tenía la industria para el país? Porque siempre se habló de que era un Estado dentro del Estado. Y eso también le pudo haber hecho daño a Venezuela. Entonces, ¿qué planes tenía la industria dentro de ese concepto en ese momento de desarrollo? A 20 años, ¿cómo estaríamos hoy? Y además con los niveles de ingresos que llegamos a tener, que a lo mejor no se lo hubiesen ni imaginado quizás en el 2000, en el 99, pero que llegaron a existir. ¿Qué hubiésemos hecho con tanto dinero y cómo estaríamos hoy? ¿Quién me quiere contestar de ambos, por favor? Bueno, yo creo que, déjeme contar un poco por la parte del área de mercado interno. Ese concepto del subsidio, en verdad yo creo que empezó ligeramente antes de la nacionalización de la industria petrolera. Porque cuando estaban las empresas transnacionales, ellos no iban a subsidiar la gasolina. Ellos recuperaban sus costos y había una competencia. Y había inclusive diferenciales de precios en la gasolina entre Caracas y Barquisimeto. ¿Por qué? Porque era más lejos llevar a Barquisimeto y eso tenía una diferencia de precio. Eso comenzó después. Siempre nosotros en la industria insistimos en la necesidad de
de reconocer el costo del producto, que no era justo. Pero entonces se nos argumentaba de que alguna ventaja debía tener el venezolano. Y era parte de la cultura, y por eso yo le decía que no hemos podido romper el paradigma del precio social. El precio de un producto es el precio, es basado en su costo. La parte social es otra cosa. La parte social se ocupa el Estado, la parte social se ocupan las empresas, pero en la parte social no se ocupan los productos. Entonces eso no lo hemos logrado romper. En cuanto a los planes, miren, los planes que nosotros teníamos de producción eran unos planes de producir cerca de 5 millones de barriles. Los planes que nosotros teníamos en cuanto a la concepción del mercado interno, mire, se fue llevando a estos niveles de excelencia que usted ha visto con los poliductos, al igual que en todas partes del mundo. Los llenaderos eran unos llenaderos automáticos, que nosotros los llamábamos los llenaderos fantasmas, porque el gandolero llegaba a la puerta y lo único que hacía era meter una tarjeta, y con la tarjeta automáticamente él podía cargar la gasolina. Y en lo que él entraba, automáticamente el dinero estaba en el Banco Central, porque los cargos eran automáticos y todo estaba automatizado. Ahora, yo no sé si Jorge quizás pudiera ampliar un poco más sobre los planes de refinación y los planes de producción. Señor Jorge. Gracias, señor Castro. Sí, lo que quería mencionar que siempre Petróleos de Venezuela tuvo una planificación para ir incrementando paulatinamente los precios de la gasolina. Y en ese sentido, que Ramón también lo conoce, se empezó a buscar un combustible alterno, que fue el gas natural licuado, que ya se habían establecido varias estaciones de servicio, y Petróleos de Venezuela tenía un plan de incremento del precio de la gasolina moderadamente, pero siempre fue un factor político, de manera que aun cuando se presentaron todos los estudios en los cuales se iban a sincerar de alguna u otra manera, no era una decisión de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, sino más bien era una decisión de parte del gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas. Pero sí habían todo un plan para poder sincerar los precios y buscar inclusive, como dije anteriormente, el gas natural licuado, que salía mucho más económico. Fue un plan exitoso, pero lamentablemente no se dio porque no hubo seguimiento de esta política que se había propuesto Petróleos de Venezuela. Gracias a los dos por responder mis inquietudes. Tenemos acá también preguntas de los asistentes. La primera, ¿hasta cuándo va a durar la gasolina que tenemos? No se escucha, señor Ramón. Tiene que quitar el micrófono, activar el micrófono, por favor. Gracias. Hoy en día estamos consumiendo cerca de 30.000 barriles diarios. Eso es muy bajo. Ahora, hay que tomar en cuenta que el país está prácticamente trancado. Lo que está abierto es Caracas, Valencia, Aragua, medio abierto, pero casi todo el país está trancado por la cuarentena radical. Por ejemplo, en Monagas, usted no se puede mover si no es dentro de su urbanización. Entonces, el consumo es muy poco lo que hay ahorita. Podría ser, de acuerdo con lo que se dice que exista, que puede haber gasolina para 15 días, un poco más, pues. Depende si continúa produciendo el palito, por ejemplo, que se dice que está produciendo de 25 a 30.000 barriles, entonces usted puede estar manteniendo la situación. Pero no sabemos si hay algún problema allí. Si se abre la cuarentena, entonces el consumo se incrementa, porque también no olvidemos que los carros están secos. Entonces, es toda una caja de Pandora que hay que abrirla, pero nadie tiene a ciencia cierta qué tiempo puede durar el combustible. Pero se estima más o menos de dónde puede el gobierno, el régimen, tener recursos para abastecer el mercado cuando se acabe lo que tenemos en este momento con esos barcos que llegaron. Bueno,
aquí siempre salen recursos, ¿no? Para pagarlo. Ahora, nadie sabe lo que ellos tienen en el fondo. Pero ustedes han visto cuál es la situación, por eso les digo, nadie puede en este momento decirle, mire, va a durar 10 días, 5 días, 20 días, 30, depende. Lo que puede solucionar parte del problema es que ellos arrancan la refinería del Palito y la refinería, la destiladora de Cardón, pero ya vieron los problemas que ocurrieron allí. Entonces, hay una incertidumbre y de allí que se mantiene entonces las colas, el racionamiento de máximo 30 litros en unas estaciones de servicio, y esa es la situación. Ok. Sí, yo quería... ¿Qué papel va a jugar Citgo Petroleum? Sí, por favor. No, yo quería agregar a lo que dijo Ramón, que aun cuando se menciona esa cifra de la producción de gasolina que se está generando en la refinería del Palito, también tenemos información que la gasolina que se está entregando al mercado interno no cumple con el octanaje requerido por el parque automotor. Esto es bastante dañino para los vehículos. No hay manera de comprobarlo, pero sí sabemos, porque como no tienen gasolina de alto octanaje para poderla mezclar, salvo algún volumen que vino de Irán, de un componente que es el alquilato, que tiene más de 90 octanos y se mezcla. Entonces allí también existe ese problema. Ahora, definitivamente aquí no va a haber una solución a largo plazo porque van a tener que seguir importando de gasolina. Ya ellos se buscarán la manera de cómo hacerlo porque han violado todas las disposiciones legales, pero todavía hay países que apoyan pues a esta dictadura que tenemos en Venezuela. La siguiente pregunta es, ¿qué papel va a jugar Citgo Petroleum para apoyar la recuperación del mercado interno al momento que se produzca el cambio de gobierno? ¿Quién quiere contestar? Bueno, con relación a lo de Citgo, con lo de Citgo hay que tener mucho cuidado ahora en estos momentos, porque Citgo ahorita ha sido demandada por una empresa conocida como Cristalex. Cristalex ha introducido una demanda en los Estados Unidos contra Citgo por el dinero que les debe el gobierno actual. Entonces, en estos momentos, el desviar parte de esa gasolina, y por supuesto, esto se hará una vez que venga el nuevo gobierno, pero sí definitivamente, pues Citgo puede ser uno de los suplidores y la manera más sencilla sería a través del intercambio de crudo por gasolina. Si nosotros durante mucho tiempo exportamos a nuestras refinerías en Estados Unidos, que eran más de 7, un volumen bastante considerable de petróleo, y puede ser un intercambio de petróleo por gasolina. Pero de nuevo tienen que ocurrir dos cosas. Una es que haya un nuevo gobierno y segundo, que hay que resolver el problema de demanda que tiene Citgo, que yo particularmente pienso que se debería, ahí tenemos un buen grupo de gente que están allí, pero yo pienso que hay que negociar. Eso es algo que es prácticamente, sería muy lamentable que Venezuela perdiera las últimas 3 refinerías que le quedan en el exterior. De manera que lo mejor que hay que hacer allí, y espero pues que nuestro gobierno de transición tome en cuenta esto, que el mejor es negociar y resolver ese problema para que Venezuela pueda contar consigo por muchos años más. Gracias. ¿Cómo ven el futuro de la industria petrolera en general, a corto, mediano y largo plazo, como fuente de empleo? Bueno, con relación a la fuente de empleo, nosotros tenemos que partir desde el punto de vista que va a ser muy difícil que Petróleos de Venezuela sea lo que fue en el pasado. De manera que el pensar en eso, los estudios que nosotros y análisis que hemos hecho indican
que la mayoría de las actividades hay que permitir la participación del capital privado, tanto nacional como del extranjero, de tal manera que las empresas privadas puedan invertir, porque Venezuela no tiene en estos momentos suficientes recursos para poder definitivamente iniciar sin la ayuda de capital foráneo, ni siquiera la recuperación en las condiciones en que se encuentran. De manera que pensar, sí va a haber una fuente de empleo, pero también tenemos que tomar en cuenta que gran cantidad de las personas que estábamos en Petróleo de Venezuela, estamos en el exterior. De manera que pensar un poco si va a haber empleo, pero yo pienso que no será directamente a través de Petróleo de Venezuela, sino en las asociaciones con empresas privadas. Perdón, en el caso de mercado interno, yo quisiera significarles de que si se produjese una ley de participación, de libre competencia para promover pues, el desarrollo de la libre competencia en el mercado interno, la construcción de estaciones de servicio es una fuente extraordinaria de generación de empleo, porque no es solamente la venta de gasolina, sino es todo lo que se vende en las tiendas de conveniencia que ustedes ven en todas las estaciones de servicio en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Colombia específicamente, pueden ver. Y eso genera una gran producción, utilización de mano de obra. Yo he estimado en cierto momento de que quizás nosotros pudiéramos llegar hasta con la apertura del mercado interno, hasta un 2 o 3% del PIB. Y eso es una cifra bastante significativa en lo que pudiese aportar en materia de desarrollo, pero tienen que darse las condiciones necesarias de reglas claras, estables en el tiempo, iguales para todos, mediante una ley. Eso es básicamente lo que yo creo que pudiera ocurrir en ese caso. Pregunta Francesco Solari. Excelentes presentaciones, tanto la del señor Jorge Cancoff como la de Ramón Castro. Gracias. Quiero acotar que la recuperación pasa por la completa inspección de cada activo. ¿Cuál es el plan que tienen en ese sentido ustedes para el futuro? ¿Quién quiere contestar? Con relación, ¿El señor Castro? sí, con relación, los planes, yo quiero mencionar que hay varios grupos de trabajo que han establecido cuáles son esos planes de recuperación. Todo eso está escrito, inclusive tenemos una encuesta de personas que están en el exterior que están dispuestas a regresar a Venezuela para poder recuperar no solamente el sector petrolero y gasífero, sino también en el sector eléctrico. El sector eléctrico va muy acompañado de todo lo que es la producción de petróleo y gas en el país, porque sin energía no hay petróleo y viceversa, de tal manera que todos estos planes están hechos. La gran pregunta es ¿cuándo podremos nosotros salir de esta dictadura que ha llevado más de 22 años? Ese es un factor muy importante, pero los planes están elaborados, la gente está allí, hay mucha gente que está en Venezuela, que está dispuesta a trabajar y como dije, en todos los sectores de lo que es la reactivación de la economía nacional. ¿Quiere agregar algo, señor Castro? No se le escucha. El micrófono está apagado. Tiene que activar el micrófono, señor Castro. Cuanto a mercado interno, los planes están hechos, como dijo Jorge, y es cuestión de activarlos, arrancar y ayudar a la gente que está allí. Esa gente está haciendo un esfuerzo, los operadores, hay que adiestrarlos, hay que estar junto con ellos, asesorarlos y salir adelante, pero tienen que estar dadas pues las condiciones para poder operar. Para que todo fluya, exactamente. Ahora, le preguntan también, si estamos pagando 50 centavos de dólar el litro, ¿cómo se puede hacer
para tener un precio justo en el caso del transporte público y que ahí sí se pueda apoyar a la población más vulnerable con una situación económica pues, más restringida. Sí, fíjate, no están pagando 50, yo quiero que sepan que no es todo el mundo que está pagando $0.50 por litro. O sea, es muy poco lo que se está pagando a ese precio. La gran mayoría se está surtiendo, y de allí las colas, en las estaciones con la gasolina subsidiada. No es la gran cantidad de gente que está... El que no quiere perder tiempo, se mete y paga, pero el otro que no tiene real, tiene que ir a la estación a hacer su cola. Yo pienso, mire, que... ¿Cuál era la pregunta que me decía? Porque me perdí un poco. ¿Cómo hacer para que se pueda establecer un precio justo para el transporte público? Y que no No. ocurra lo que ustedes explicaban, este cruzado de subsidio que al final, bueno, termina favoreciendo más a quienes sí podrían pagar algo. Claro, claro. Lo que siempre se ha planteado y lo que hacen los países donde yo he visto el sistema de subsidio, es un subsidio, primero subsidios directos a la población. Las empresas subsidian directamente para el transporte de sus trabajadores, o bien el Estado subsidia directamente al transportista, directamente para que mantenga un precio del transporte que sea asequible. Pero últimamente, básicamente, todo el mundo está yendo a la racionalización y a la sinceración de los costos, porque todo subsidio a la larga se torna en algo pernicioso para la propia población por los mismos sistemas de permisología que hay. ¿Okay? Es decir que entonces, y aquí agrego una pregunta también a lo que están hablando, que, bueno, independientemente de cómo nos llevaron a esto, pero se estaría ya instalando una cultura distinta de asumir un pago por el combustible en Venezuela por estas circunstancias. Mire, yo le diría que ojalá que fuese así, pero en la práctica no se está reflejando. En la práctica la gente está buscando el combustible al precio más barato que puede conseguir, como es lógico. Es más, se estima, lo que a mí me han informado, de que es apenas un 5%, 7% de gasolina que se está vendiendo a $0.50 por litro. Ya. Esto de Pregunta. ahora, Ajá. no, yo creo que el hecho de haberlo planteado como un precio superior a lo que estaba es un paso en la dirección correcta, porque lo que estaba no era un precio, era algo totalmente atípico, pues, porque cuando es un precio negativo y donde quien pone el precio es nadie, sino cuánto es la gasolina, decía uno, no, mira, lo que me quiera dar, y al ganolero le pagaban lo que le querían pagar, y a la industria petrolera no recibía nada por eso. Entonces, mire, eso era totalmente, se quiere decir, loco. Entonces, hoy en día por lo menos hay un precio. ¿Okay? Sí, hay que cerrar un micrófono. Déjenme ver quién lo tiene abierto, que se nos está colando ese audio, por favor, para que revisen sus micrófonos. Estamos en la sesión de preguntas para nuestros invitados, el señor Jorge Cancoff y el señor Ramón Castro. Le preguntan, siempre hemos hablado del gas doméstico y su escasez. ¿Qué podrían decir del gas doméstico directo? Que hasta esta fecha, que yo sepa, nunca se ha escuchado sobre este producto. También podrían informar qué porcentaje de gas natural viene asociado a la producción de petróleo y qué porcentaje de gas libre. Bueno, yo tengo una información en relación con el gas de lo que se estaba produciendo, que era alrededor de 5.000 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales aproximadamente 50% se estaba venteando. Y eso es un crimen, porque el gas natural que se produce en los pozos tiene que ser utilizado con fines petroquímicos, con fines de reinyección, pero nunca con los fines de quemarlo al aire como está ocurriendo. Nosotros teníamos en la industria petrolera unos planes de gasificación para las ciudades. En Venezuela, bueno, aquí se gasificaron muchas ciudades. Caracas tiene una parte que tiene gas, pero todo eso se ha paralizado por la propia forma como se ha ido manejando la industria. Y en cuanto al GLP, que es el gas en bombona, pues también teníamos un abastecimiento privilegiado para el país, pero lamentablemente ahorita no se está produciendo en el país y hay que importarlo. Eso es básicamente en cuanto a GLP. Es un producto muy delicado, hay que revisar todas las bombonas, porque esas son bombonas que tienen que hacerle unas pruebas hidrostáticas para que estén en buen funcionamiento. Eso es muy delicado, hay que hacerlo, pero bueno, mire, es parte de la situación que vivimos.
Y bueno, también preguntan en cuánto tiempo se estima se recupere la producción de la industria, más o menos cuáles son los cálculos, si están dadas las condiciones, comienzan a trabajar como es debido. Yo entiendo que la semana pasada hubo una presentación, o hace 15 días, por parte de gente de petroleros, en los cuales ellos pusieron los planes que ellos tenían de acuerdo a diversas concepciones que pudieran haber, pero en los cuales yo no manejo ese campo, es verdad. Ok, señor Cancó, ¿quiere agregar algo? Sí, yo quería mencionar que hubo una presentación, como mencionó Ramón, pero va a tomar de 5 a 7 años, es la información concreta que han presentado para poder llegar a los niveles que dejamos en el año 2002. Y de nuevo, esto va a requerir inversión privada porque Venezuela no tiene dinero suficiente y no va a conseguir préstamos a menos que cambien las condiciones. También ahorita se está discutiendo una nueva ley de hidrocarburos que debería o va a favorecer la inversión privada. Esto es lo que hemos venido manejando y esa es la manera de ir, pero tenemos que pensar en un largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo, para llegar a lo que tuvimos en el 2002, que estaba en el orden de los 3.200.000, 3.300.000 barriles. Pero entonces ya vamos tarde y aquí sumo esta pregunta de Gilberto Lozada. En realidad, ¿cuánto tiempo le queda a nuestro petróleo como un negocio que le aporte valor a Venezuela? Porque, bueno, la dinámica mundial está indicando que está justamente ya demostrando que en una cuestión de 20, 30 años ya esto no va a ser una fuente importante, ¿no? O por lo menos significativa para los países. Y ahora, bueno, uno se pregunta con el retraso que tenemos, la involución que tenemos, si llegaremos en algún momento a lograr algo con la industria petrolera. Bueno, con respecto a ese punto, todo el mundo está hablando en la parte que corresponde a las nuevas energías alternas. Por cierto, Venezuela tiene como energía alterna, bueno, tenemos la solar que es continua todo el año, tenemos la eólica en la zona de Paraguaná, de manera que ahí hay un potencial. Pero igualmente vamos a requerir, porque van a ir incrementando la población, el parque automotor, y vamos a seguir utilizando la gasolina por mucho tiempo. Y lo que siempre he mencionado, y lo dije en mi presentación, hay que pensar también en la transformación hacia los productos petroquímicos, aunque eso viene más del gas natural, que es la materia prima más económica para la elaboración de los productos petroquímicos. Pero sí, Venezuela seguirá por lo menos en más de 20, 25 años utilizando su petróleo, quizás no en los volúmenes que hemos venido pensando, pero siempre habrá un mercado para el petróleo, aún con todas estas energías que se están desarrollando. Claro, la gente piensa en los carros eléctricos, pero ¿quién puede comprar? A lo mejor bajarán los precios, pero ¿quién puede comprar un Tesla o cualquier otro vehículo que no se mueva con gasolina? Sí, mira, Y también ya ajá, perdón, señor Castro. sí, en cuanto al futuro previsible, sí se habla de una ventana de 30 años, pero sin embargo yo también, esas ventanas, he visto muchas ventanas que se abren y se cierran. Yo pienso, tal como dice Jorge, que el petróleo seguirá siendo realmente un factor importante, pero el petróleo que se produzca, porque lo que sí no va a ser importante es el petróleo que se quede debajo de la tierra sin producir y darle al venezolano lo que le puede dar como rendimiento. Y de ahí la importancia de que podamos solucionar los problemas lo antes posible para poder utilizar estos recursos de la mejor manera para beneficio de la población. ¿Okay? Cuanto antes. Y en el proyecto de recuperación y reimpulso de la industria petrolera, preguntan también si tiene previsto crear proyectos aguas abajo en los procesos de refinación. Bueno, con relación a los procesos de refinación, ahorita lo más importante es rescatar. Venezuela tenía o tiene de las refinerías
las 4 refinerías, complejos, procesos muy complejos de refinación. Nosotros prácticamente hemos logrado reducir el porcentaje de combustible residual al mínimo, de manera que allí lo que habrá que ver es cómo podemos recuperar esas plantas, cómo podemos ponerlas en servicio. Y en cuanto a nuevos esquemas, yo diría que lo importante ahorita es recuperar lo que tenemos y después en el futuro ya pensar si va a haber algunos que otros procesos, pero en este momento nosotros tenemos suficiente capacidad de conversión y plantas muy complejas que pueden abastecer mucho más allá del mercado interno. Venezuela fue un exportador de gasolina y de diésel por mucho tiempo, hasta que lamentablemente pues las refinerías llegaron a las condiciones en que se encuentran hoy en día. O sea, ya se terminó el ciclo de... ¿Perdón? Sí, señor Castro. Permítame ver un poquitico hacia el futuro nada más, así nada más. Imagínense un horizonte en el cual el aeropuerto internacional de Maiquetía, que tiene una posición privilegiada, se convierta en un centro de abastecimiento mundial hacia Sudamérica, desde Sudamérica hacia Europa, para el abastecimiento de aviones. Lo que eso traería de empleo, porque no es solamente el combustible, que nosotros lo podemos dar en condiciones ventajosas, sino el abastecimiento de la comida, del agua, de refresco, de servicios al avión, electricidad, batería, mantenimiento. Y eso era parte de los planes que nosotros teníamos cuando se construyeron las plantas de Catia-La-Mar, cuando se hicieron los poliductos, cuando se hicieron todos esos sistemas, se hicieron pensando en una Venezuela del futuro para crecer. ¿Okay? Yo quisiera, gracias, yo quisiera para cerrar preguntarles a ver qué reflexiones hacen ustedes dos, de acuerdo a la experiencia vivida en PDVSA. La realidad es que los denominados años democráticos hicimos cosas maravillosas, pero también cometimos errores que, bueno, nos llevaron a esta situación de los últimos 20 años y en la cual todavía seguimos entrampados. De acuerdo a esa experiencia vivida y a las consecuencias, ¿qué no volverían a hacer? ¿Qué errores se cometieron que procurarían no repetir en el manejo de la principal industria del país? Señor Cancoff y señor Castro. Sí, yo lo que he dicho y lo repito es lo más importante que nosotros debimos haber hecho y no lo hicimos, sino en cierta forma, fue la privatización. El Estado venezolano no puede seguir manteniendo y realizando todas las actividades que pueden estar en manos del sector privado. Eso es algo que lamentablemente nosotros en Petróleo Venezuela, quizás la misma ley de hidrocarburos no nos las permitía, pero de volver a comenzar, esa sería la dirección. Y yo me acuerdo muy bien que con el proceso de privatización que se llevó en el segundo gobierno del presidente Pérez, Venezuela estaba saliendo muy exitosa en todas aquellas privatizaciones en las cuales tuvo la oportunidad de hacer. Y eso generó ingresos muy importantes a la nación. De manera que para mi caso yo creo que la privatización, porque el hecho de que el petróleo esté en manos del Estado, eso no lo tiene ninguna parte del mundo. Aquí tenemos ejemplos, inclusive, en el caso de Petrobras. Petrobras está en la bolsa de Nueva York, lo mismo que Ecopetrol. De manera que esa es una manera de poder acceder a capitales, pero no solamente eso, sino dejar que el sector privado, como dije anteriormente, tanto nacional como extranjero, participe en las actividades y no solamente sea el Estado venezolano. ¿Su reflexión, señor Castro? No, yo coincido totalmente con Jorge en materia de la privatización y les digo que coincidiendo, recuerdo en 1973, cuando se nacionalizó el mercado interno,
Yo estaba en el sector que aplaudió con mucha vehemencia esa nacionalización. Hoy en día no lo hubiese aplaudido, porque hoy en día considero de que el sector privado debe manejar todo el campo del mercado interno de hidrocarburos. Mire, yo estuve reunido con la gente en Chile, estuvimos en Perú, estuvimos en Argentina, viendo a ver qué fue lo que pasó con la empresa privada y con las nacionalizaciones que habían hecho. Y me decía mucho un economista, mire doctor, lo que pasa es que el gerente de la empresa pública no le importa la decisión que toma, porque al final él no es quien paga las consecuencias. En cambio, en el sector privado, cuando usted se equivoca, usted va a pagar las consecuencias, porque usted no lo van a cambiar, porque forma parte de un sector público. Ahora, en la industria petrolera es una lástima porque todos los proyectos que nosotros manejábamos, los manejábamos con criterios de rentabilidad. Y eso significaba mucho. Yo creo que la industria petrolera, como yo la conocí, fue un ejemplo diferente de empresas públicas bien manejadas. Y de allí fue que ocupamos el lugar que ocupamos. ¿Qué quizás nos faltó? Quizás entender un poco más al sector público, al político. Pero bueno, es que tampoco nosotros no somos políticos. Nosotros éramos con una cultura del sector privado. Y quizás eso fue parte de esa problemática. Pero cuando usted mencionó la parte de que se hablaba de un estado dentro de otro estado, yo creo que esa era la forma en que se concebía. Pero en realidad no era así. En realidad, en muchos niveles de la industria, había la concepción de conciliar los planes con el Estado, junto con Cordiplan. Allí se iba y se conciliaban los planes. Pero que después se transmitió esa idea, bueno, fue parte también de la culpa en la cual, bueno, se cayó de no comprender esa situación. Y al país quizás también, porque los veían como elitescos, apartados, distanciados de la realidad venezolana. Eso faltó, ¿no? Humanizar a PDVSA. A ver, ¿cómo hubiesen podido humanizar a PDVSA ustedes? No como la han humanizado, pretendido humanizar en estos 20 años, que ha sido todo lo contrario a lo que creo que aspira la mayoría. Eso también es interesante, porque yo recuerdo que en un momento dado el petrolero se caracterizaba por la vestimenta, porque siempre utilizaba flu y corbata. Y es que eso formaba parte de la cultura. Desde que te levantabas te ponías tu corbata hasta que te dormías, porque todo el día estabas con la corbata. Bueno, entonces yo recuerdo que a Meneven la mudaron a Puerto La Cruz, y entonces los empleados de Meneven quedaron con corbata. Entonces les pusieron el sobrenombre de que eran unos mormones. Porque los mormones, los misioneros, son los que usan corbata. Lo veían como cosas raras, pues. Pero resulta que era parte de la cultura, era una cultura privada, pues. Y quizás por eso es que nos veían raros. Bueno, reflexiones ya para terminar de también el doctor Emilio Figueredo por analítica.com y Jesús del Vecchio por Fede Europa, justamente ambos alineados para organizar este tipo de dinámicas que impacten positivamente a un país tan golpeado como Venezuela y que tanto amamos además y que debemos ver en algún momento otra vez por el sendero, por el camino del desarrollo. Y yo no sé si en algún momento esto puede ser una utopía para nosotros, pero que nos podamos convertir en un país de primer mundo. ¿Será factible? Reflexiones finales con el grupo, por favor. Y yo me desconecto para que aparezcan en pantalla el doctor Emilio Figueredo, Jesús del Vecchio y quede también Ramón Castro y Jorge Canco. Bueno, quiero decir que hemos cerrado, yo creo que de manera muy exitosa, en lo que se refería a nuestra principal actividad económica, que es la actividad petrolera. Le dedicamos 2 foros a ella y eso significa que nosotros vamos a seguir en este tren. Vamos a seguir buscando soluciones a todos los aspectos que requiere la reconstrucción de este país. Y muchas de las cosas que dijeron Cancov y Castro tienen totalmente razón, porque aquí tenemos que sumar el esfuerzo del sector privado, el sector público, y entender que el país que vamos a encontrar es un país totalmente diferente. En el informe de INCOBI somos el segundo país más pobre de América Latina, lo cual simplemente es espeluznante, ¿no? Oír esa verdad. Entonces vamos a alternar con diferentes programas. El próximo, como dije, va a ser educación, porque la educación es el pivote de todo. Si no tenemos a la gente educada para la transformación,
bueno, de nada sirven los esfuerzos que estamos haciendo. Pero también vamos a incluir otros sectores. Vamos a meter el sector agua, que es uno que vamos a trabajar, que creo que es muy importante, no solamente en Venezuela, sino que es una de las crisis mundiales más grandes que hay y posiblemente una de las causas de guerra que va a haber geopolíticamente es justamente la ausencia de agua en muchas partes del planeta. Afortunadamente Venezuela es uno de los países que está favorecido, digamos, todavía con acuíferos importantes y con acceso al agua, pero está muy mal distribuida, está muy mal manejada. Yo creo que ese va a ser un tema. También, por supuesto, que lo que pienso que uno de los temas indispensables que vamos a tener que hacer otro foro, Gladys, es el tema del agro, el tema de la alimentación. O sea, aquí hay muchos temas, son temas infinitos, pero lo que estamos haciendo esencialmente es ayudar a la gente a pensar que sí hay oportunidad, que sí hay futuro, y en el fondo nosotros contribuimos poquito a poquito en eso que yo llamo construir país. Bueno, muchas gracias por su presencia y le doy la palabra a Jesús para el cierre. Bueno, yo creo que es importante de todas estas conclusiones que se han discutido y que han mencionado tanto Jorge como Ramón. Creo que los mensajes más importantes que nos tenemos que llevar es que hay posibilidades de recuperar la industria. Creo que es parte del concepto de Venezuela optimista que hemos venido manejando en estos procesos, que tenemos gente trabajando en estos planes y que hay disponibilidad y disposición de venir a recuperar la industria petrolera venezolana. Los horizontes que se hablan de 30 años o 20 o 40, creo que en el caso de Venezuela pudiesen ser, como dijo Ramón, más allá de eso. Y no hay que dejar de pensar en que tenemos otro recurso también, que es el recurso gaseoso, ¿no? Venezuela posee 180 TCF de reservas de gas, tanto asociadas como libres. Y el negocio del gas no tiene un horizonte tan corto, tiene un horizonte mucho más grande. Por lo tanto, seguiremos siendo un país con una dedicación al sector energético importante. Y que creo que lo importante es corregir los errores del pasado y ponerlos en funcionamiento para poner este país en donde tenemos que tenerlo. Pues. Y la unión entre lo privado y lo público o el Estado, creo que es el concepto más importante que tenemos que mantener y desarrollar cuando las condiciones se presenten, ¿no? Yo quería agregar algo, una pregunta que vi. Todos estos foros van a estar montados en el canal de Analítica TV en YouTube. Cada uno de ellos lo podrán ver y quedarán ahí permanentemente. O sea que los que quieran ver la presentación de Castro, simplemente es el tiempo natural de esa operación, pero espero que en los próximos días ustedes tengan la oportunidad de ver así como cada uno de los foros anteriores. Eso va a quedar ahí para siempre, porque creo que esta es una contribución que hacemos simplemente a solucionar problemas en el país. Así es. Gracias al señor Ramón Castro, gracias al señor Jorge Cancov, gracias por esta iniciativa al doctor Emilio Figueredo y a Jesús del Vecchio, conjuntamente Fede Europa y Analítica.com, y gracias también a Quesos Zoe, que son unos quesos fabulosos, seguramente ustedes los han disfrutado, blancos, artesanales, hechos en Lara, y además apuntando a apoyar a los desarrolladores, a esos sectores de Lara que trabajan en esta área, y justamente buscar un mecanismo de autosustentación, además replicarlo en otras partes del país. También cierro con una frase que además yo creo que es fundamental. Definitivamente los cambios transforman, aunque uno decide, ¿no? Si te transforman para bien o para mal, igual que el dolor. El dolor puede ser justamente un motor de transformación para bien o para mal, y uno toma la decisión qué camino escoger. Y yo creo que en este grupo aquí de las personas interesadas que han participado, no solamente los ponentes, sino también todos los que han estado como audiencia, se evidencia que hay un grueso, que somos una mayoría de los que queremos impactar positivamente al país, y de esta experiencia dolorosa, esta última de 20 años dolorosa, nos está quedando una reflexión importante y nos está quedando, bueno, ese proceso de evolución y transformación tan necesario para apuntar a una Venezuela distinta. Con esa frase me despido. Gracias a todos por haber estado, una vez más, por haber participado en este evento, y bueno, seguiremos trabajando por Venezuela y por una mejor Venezuela dentro de este marco hacia una Venezuela optimista. Gracias, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense mucho.